Hola, soy Dani y te doy la bienvenida. Este episodio es un experimento. He adaptado un artículo de mi blog, danielaragay.net, a formato audio con una inteligencia artificial que lee con mi voz clonada. La idea es hacer más accesibles los textos para quienes prefieren escuchar en lugar de leer. Si este formato no te convence o si tienes sugerencias o críticas, coméntalo. Me ayudará a decidir si continúo con estas pruebas. El título del artículo es Propiedad y vivienda en Suecia, cooperativas, derechos y obligaciones. Suecia tiene un mercado de la vivienda particular. Muchos residentes no compran una vivienda como propiedad privada al estilo tradicional, sino que adquieren un derecho de uso sobre ella. Este modelo convive con el alquiler convencional y con la propiedad plena de casas unifamiliares. En este episodio exploraremos los tipos de vivienda en Suecia, cómo funcionan las cooperativas de vivienda y aclararemos si realmente no se tiene la propiedad, sino el derecho a vivir en ella, excepto en el caso de las casas unifamiliares. También repasaremos derechos, normas y obligaciones relacionados con la vivienda en Suecia, desde la regulación de la temperatura mínima hasta la responsabilidad compartida en la convivencia. En Suecia existen tres formas principales de tenencia de la vivienda. La primera es el alquiler o hyresrätt. El inquilino paga un alquiler mensual a un propietario, que puede ser público o privado, y a cambio obtiene el derecho a usar la vivienda. El dueño se encarga del mantenimiento estructural, reparaciones e instalaciones principales. El inquilino goza de derechos fuertes de permanencia y no puede ser desalojado sin motivo justificado. Puede rescindir el contrato con un preaviso, normalmente de 3 meses. No se le permite revender ni transferir el contrato y es ilegal pagar en negro para acceder a un alquiler, algo perseguido por la ley. La segunda modalidad es la cooperativa de propietarios, llamada bostadsrätt. Es un modelo intermedio entre el alquiler y la propiedad. La persona paga una aportación inicial importante para acceder a un piso, con lo que adquiere una participación en la cooperativa propietaria del edificio. En vez de poseer físicamente la vivienda, se posee una parte del inmueble a través de la cooperativa y un derecho de uso indefinido de un apartamento específico. Cada miembro paga además una cuota mensual para gastos comunes, como mantenimiento, seguros o calefacción. Este piso en cooperativa puede venderse en el mercado abierto, normalmente mediante pujas, aunque el nuevo comprador debe ser aceptado por la cooperativa. Es la forma más habitual de propiedad de pisos en Suecia. De hecho, más del 90% de los apartamentos en el país funcionan bajo este sistema. En la práctica, la cooperativa es dueña del inmueble y el residente es dueño de un derecho de residencia permanente sobre su piso. La tercera forma es la propiedad plena, o äganderätt. Implica ser propietario absoluto de la vivienda, ya sea una casa unifamiliar, lo más común, o, más raramente, un apartamento de propiedad individual. Comprar una casa incluye la vivienda y el terreno. Existe también la figura del ägarlägenhet, un departamento de propiedad individual introducido en 2009, donde se posee directamente un piso en un edificio compartido. Sin embargo, estas ägarlägenheter son muy poco frecuentes. En la práctica, casi todas las viviendas unifamiliares en Suecia son de propiedad plena, mientras que los apartamentos en edificios suelen ser de alquiler o de cooperativa. También existe la figura del tomträtt, terrenos arrendados al municipio, aunque la casa construida encima se considera propiedad del residente. El modelo de cooperativa surgió porque en Suecia no existe una ley de propiedad horizontal como en otros países. En lugar de parcelar jurídicamente cada departamento, se constituyeron cooperativas que poseen el edificio entero. Los miembros son copropietarios de la asociación y disfrutan del uso exclusivo de un piso. En la práctica cotidiana es casi igual que ser propietario. Se puede reformar el interior, vender el derecho de uso o hipotecarlo. Aunque técnicamente lo que se vende o hipoteca es la participación en la cooperativa. Una ventaja es que suele implicar cuotas mensuales más bajas que un alquiler, ya que no existe un arrendador que busque beneficio, sino que los pagos cubren costes reales. Eso sí, normalmente el miembro tiene también una hipoteca bancaria por la aportación inicial. Es cierto, entonces, que en Suecia quien adquiere un piso normalmente no obtiene la plena propiedad del inmueble, sino un derecho indefinido a habitarlo. Salvo excepciones, como los ägarlägenheter, casi todos los pisos funcionan bajo alquiler o cooperativa.
La excepción principal son las casas unifamiliares, donde sí se tiene propiedad directa sobre la vivienda y el terreno. En resumen, el sueco medio que dice haber comprado un piso, en realidad, es socio de una cooperativa que le garantiza legalmente el uso de su vivienda mientras cumpla sus obligaciones. Por eso, aunque coloquialmente se hable de comprar un piso, jurídicamente se trata de un derecho de uso garantizado. Suecia reconoce la vivienda digna como un derecho social básico. Según la educación cívica sueca, todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Esto significa que nadie debería quedar sin techo. Si alguien se encuentra sin lugar donde vivir, puede solicitar ayuda al municipio, que está obligado a facilitar algún tipo de alojamiento, ya sean viviendas sociales, albergues temporales u otras soluciones. Además, cualquier residente puede mudarse libremente a cualquier parte del país. No existen restricciones de empadronamiento que limiten la movilidad. El Estado sueco también impone estándares de habitabilidad. Un ejemplo concreto es la norma de temperatura mínima en los hogares. Las autoridades sanitarias establecen que la temperatura interior no debe ser inferior a 18 grados de forma prolongada. Se recomienda entre 20 y 23 como rango confortable, y para personas vulnerables el mínimo legal es 20. Estas normas son de obligado cumplimiento para los arrendadores. El propietario de un edificio debe asegurar la calefacción suficiente. Si un inquilino sufre frío persistente, puede exigir soluciones e incluso las autoridades locales pueden medir la temperatura y obligar al casero a corregir deficiencias. También existe una temperatura mínima de 16 grados para el suelo de la vivienda, para evitar pisos excesivamente fríos. Otros derechos del inquilino incluyen recibir una vivienda en buen estado y que el propietario repare averías esenciales sin coste, como una cocina o un frigorífico. Además, los inquilinos cuentan con la protección de la Asociación Nacional de Inquilinos, que negocia alquileres justos a nivel nacional y ofrece asesoría legal. Gracias a estas negociaciones, Suecia mantiene un cierto control de los precios de los alquileres. Incluso existe la posibilidad de recurrir a la Comisión Regional de Alquileres si un alquiler de segunda mano es excesivo, para que pueda bajarse a un nivel justo. Quien vive en una cooperativa es responsable del mantenimiento interno de su piso. Debe pagar puntualmente la cuota mensual a la asociación y respetar los estatutos. Incumplimientos graves, como no pagar o dañar la propiedad, pueden llevar a la expulsión y a la obligación de vender el derecho de vivienda, aunque estas situaciones son raras. En la práctica, el derecho de uso es vitalicio siempre que se cumplan las obligaciones. Vivir en Suecia conlleva también deberes de convivencia. Muchas personas viven puerta con puerta y se espera consideración hacia los vecinos. No está permitido hacer mucho ruido por la noche, poner música o la televisión a volumen alto, ni usar electrodomésticos ruidosos de madrugada. Las áreas comunes deben mantenerse ordenadas y libres de objetos personales. No se pueden dejar cosas en escaleras o pasillos y no se suele permitir hacer barbacoas en los balcones. En la lavandería comunitaria, un servicio típico de los edificios suecos, cada residente debe limpiar tras usarla y respetar los turnos. También está prohibido fumar en espacios comunes interiores como escaleras o ascensores. En balcones o exteriores hay que evitar molestar con humo o colillas. Incluso con las mascotas se pide civismo. El dueño debe evitar que el perro ladre sin parar o ensucie las áreas compartidas. En cuanto a las obligaciones legales, el inquilino debe pagar puntualmente y usar la vivienda para el fin acordado. Incumplimientos graves, como retrasarse más de una semana en el pago, subarrendar sin permiso, usar el apartamento para actividades ilegales o molestar seriamente a los vecinos, pueden justificar un desalojo. Aún así, suele intervenir antes la Comisión de Alquileres para verificar el caso. En general, los inquilinos disfrutan de alta protección en Suecia siempre que cumplan sus deberes básicos. Tanto inquilinos como propietarios suelen tener seguros de hogar. Estas pólizas cubren pertenencias y daños accidentales, como incendios, fugas o robos, y a menudo son obligatorias por contrato. En viviendas cooperativas o casas se complementan con seguros de la comunidad o de la propiedad. En conclusión, Suecia ofrece un enfoque particular al tema de vivienda, que prioriza la seguridad residencial y el bienestar comunitario. La figura de la cooperativa implica que, salvo en casas, la mayoría de los habitantes no tienen un título de propiedad tradicional, sino un derecho de uso indefinido garantizado por su participación en una asociación.
Esto no impide vender, heredar o hipotecar el derecho, pero genera un sentido de responsabilidad compartida en el edificio. Al mismo tiempo, existen normas estrictas que aseguran una vivienda digna, como la posibilidad de recurrir al municipio si alguien carece de techo, o la obligación legal de mantener una temperatura mínima. La cultura de convivencia es fuerte. Respeto mutuo, cuidado de los espacios comunes y consideración hacia los vecinos. En resumen, vivir en Suecia significa hacerlo bajo un marco que equilibra derechos sólidos con obligaciones hacia la comunidad. Ya sea alquilando, en cooperativa o en propiedad, la vivienda no se concibe solo como un bien individual, sino como parte de un tejido social donde cada persona tiene deberes y derechos para lograr un hogar digno y armonioso.